En 2019, un hombre desaparece en Huber, Carolina del Norte, y las vidas de varias personas quedan destrozadas. Así es como 3 de ellas recuerdan lo sucedido. Ya vamos, ya vamos. Cuando me siento a escribir esto, acabo hecho un ovillo y me paso horas llorando. ¿Sabes lo que se siente al perder a un padre? ¿Sabes lo que se siente al perderlo por algo sin sentido? El vehículo va por la tercera avenida, va a mucha velocidad. Tengo la misma pesadilla casi cada noche. Me llaman a eso de las 9 de la noche. Su padre ha desaparecido. Los segundos se convierten en horas. Mi familia me mira buscando respuestas, pero no tengo. Aún así, espero que lo encuentren vivo. ¿Qué ha dicho? No le oigo. ¿Qué ha dicho? Por la noche, suena el teléfono. Lo han encontrado. Muerto. La conductora parece que está inconsciente. Es sospechosa de un asesinato. Nunca pensé que pudiera matarlo. Una semana después, supe dónde lo encontraron y cómo lo encontraron. Me arrebataron a mi padre. Ya no puedo llamarlo para hablar, pero tengo suerte. Lo último que le dije fue, adiós, te quiero. Esta foto, bueno, representa al tío Jim. Victoria Levin, sobrina de James Pannoni. Es de cuando vino a ayudar a mi madre, cuando mi padre se fue. Es de la época de la que mi madre contaba historias graciosas de cuando vino a casa. El tío Jim intentaba cambiar nuestros pañales con un imperdible. Para mí era más que un tío. Era una figura paterna. Entregó una parte de su vida para ayudar a mi madre a criarnos a mi hermana y a mí. Era madre soltera de 2 gemelas y él le ayudó a criarnos. Él era el tío que en verano me llevaba con él a coger langostas y me llevaba a pescar. Lo pasábamos bien. En 2016, James Pannoni se muda de Nantucket a Carolina del Norte, a 2 horas de su sobrina Victoria. Tenía muchas ganas de que el tío Jim se mudase a Carolina del Norte. Pero me decepcionó un poco ver dónde había comprado su casa. A pesar de que era una urbanización nueva, si seguías por la carretera, había caravanas viejas, drogas y cosas así. Había una tienda de barrio. Seguramente, desde la esquina del jardín trasero del tío Jim, tirabas algo y le podías dar a la tienda. Y, como la mayoría de tiendas de barrio de la zona rural, no era una tienda de las que atraía a la mejor gente, porque había gente que se pasaba el día allí jugando a las tragaperras. No me preocupaba que se metiese en problemas con esa gente. Me preocupaba que le pasase algo malo en aquella zona. Me guardé mi preocupación sobre que el tío Jim comprase allí su casa porque a esas alturas, ¿qué iba a hacer? Ya la había comprado. Así que pensé, déjalo que sea feliz. Ya se dará cuenta él y se acabará todo. Pero nadie piensa que se acabará del modo en que se acabó para él. Kellyanne, soy papá. Te quiero. Solo quería hablar. Llámame tú. Para variar. ¿Vale? A ver si voy a tener que ir ahí. Bueno, te quiero. Adiós. Es mi padre. Lo echo de menos.
y oír su voz me ayuda. Roman Pannoni, hijo de James Pannoni. Cuando pasó lo de mi padre, me llamaba Kellyanne. En el 2020 me cambié el nombre por el de Roman. Yo descubrí, me di cuenta de que soy trans. Y bueno, empecé a vivir mi verdad. La verdad es que para mí, mi padre era lo mejor que había en el mundo, sin duda. Era un hombre amable y muy cariñoso. Quería que todo el mundo fuese feliz y que estuviese bien. Me crié con mi madre. Mi padre y ella se separaron. Él se mudó a Nantucket. Los fines de semana, cuando era más joven, los pasaba en Nantucket e íbamos en el barco. Pescaba langostas. Fue pescador casi toda su vida. Mi padre era muy guapo y un mujeriego. Era un espíritu libre. Sentirse atado por una relación no era lo suyo cuando era joven. Creo que al hacerse mayor quiso sentar la cabeza. Se lo tomaba con calma por temas de salud. Creo que solo quería tener una compañera. A los 59 años, uno antes de mudarse a Carolina del Norte, James tiene un ataque al corazón y le hacen un triple bypass. La operación me asustó más a mí que a él. Fue algo muy angustioso. Recé, y es algo que no suelo hacer. No suelo hacerlo, pero sí que recé. Cuando los médicos dijeron que había ido bien, yo sentí un gran alivio. Su operación me cambió la perspectiva sobre la vida, porque vi que en un segundo puede cambiar todo. ¿Sabes? Tras la operación, él mejoró mucho. Él quería empezar de cero y encontró lo que estaba buscando en Carolina del Norte. Mi prima Victoria vivía por allí. Ella lo quería. Los años siguientes a mudarse allí fueron tumultuosos para nuestra relación. Sentí que me abandonaba porque se había ido muy lejos. Y ojalá me hubiese molestado más en mantener el contacto. Ojalá siguiese aquí. 8 de abril de 2019, oficina del sheriff del condado de Onslow. Por la mañana fuimos a la sala de reuniones y el capitán hizo un repaso de los avisos que entraron la noche anterior y surgió el caso Pannoni. Lucinda Flores, teniente. Lo que me llamó la atención del caso de James Pannoni fue cómo llegó a nosotros. Nos llamó la familia. Había desaparecido. Llevaban días sin hablar con él. Cuando llamó la familia, estaba preocupada porque lo habían operado del corazón y querían que la policía lo buscase. Cuando entró la primera llamada, el agente respondió con lo que se llama comprobación de estado. El agente llamó a la puerta, comprobó las ventanas y no vio señales de que hubiese alguien en casa. Telefoneó al señor Pannoni y no respondió nadie. No había un vehículo en la entrada ni señales de que hubiese estado alguien allí los últimos días. La policía recibe un aviso de una camioneta sospechosa en el aparcamiento de caravanas próximo a la casa de James. Dijeron que el vehículo llevaba allí toda la noche. Los agentes buscaron
La matrícula. Descubrieron que estaba a nombre del señor Pannoni y vieron que había una denuncia por la desaparición del señor Pannoni. Ahí fue cuando el caso pasó a los inspectores para que siguieran investigando. Nadie deja su vehículo aparcado en una entrada o entre dos caravanas y se larga. En un caso así, cada minuto cuenta. Ya íbamos con retraso. Teníamos que darnos prisa y descubrir por qué estaba allí su camioneta. ¿Dónde estaba él? Había que darse prisa. Presentí que estaba herido o muerto. Faltaba saber a manos de quién, con qué, dónde, cuándo, dónde estaba su cadáver. Cuando vi esta casa por primera vez, me pareció fabulosa. Mira lo que te has comprado. Una casa preciosa. Y ahora, cuando veo esta casa, la verdad es que se me hace un nudo en el estómago. Para mí, es la casa de los horrores. Meses antes de desaparecer, James conoció a una mujer que se llamaba Sondra Wagner. Se conocieron cuando él estaba jugando a las tragaperras en la tienda de al lado de su casa. Y ahí fue cuando todos empezamos a tener menos noticias del tío Jim. Le dijo a mi madre que estaba muy emocionado porque era una mujer muy guapa, de estatura baja, con un pelo precioso. Estaba emocionado porque le hacía caso. Cuando conoció a Sondra, fue como si se cerrase para el resto. Pensamos, ha conocido a alguien. Bueno, pues que viva su vida. Tiene una casa nueva, tiene novia. Que siga con su vida, ¿sabes? Después de que la policía hiciese la comprobación de estado, Victoria recibe una llamada de su madre. Me llamó mi madre y estaba muy alterada. Me dijo que no lograba localizar al tío Jim. Me pidió que si por favor podía ir hasta su casa para ver si estaba bien. Presentí que algo iba mal. Yo me imaginé que estaría herido o enfermo en su casa. ¿Habría tenido un infarto? Yo lo dejé todo y fui directa a casa del tío Jim. Llegué a su casa y un agente me preguntó, ¿quién eres? Le dije que era su sobrina, que yo vivía en Carolina del Norte. Me preguntó si tenía llaves de la casa y le dije que no las tenía. Entonces dijo que no había nada que pudiésemos hacer. Empecé a hacerle preguntas a la gente. Le han hecho un bypass. ¿Y si está mal? Me explicó la diferencia entre entrar para una comprobación de estado y entrar por una urgencia médica real. La verdad es que me resultó muy frustrante que no pudiésemos entrar por la fuerza en su casa. Entonces, sin más, me comentó lo de las flores. Dijo, me he fijado en que parece que hace poco empezó a plantar flores en el jardín. Le dije, ¿qué dices de plantar flores? Su terreno son unos 2000 metros cuadrados de polvo. Él nunca plantaría flores aquí. Empecé a pensar en eso. Pensé, Dios mío, creo que esto es muy mala señal. Tenía el corazón a 1000. Estaba sin aliento. Era como si pudiese salir de mi cuerpo. Si hubiese dependido de mí, habría cogido una pala y habría levantado el jardín. Lo sabía. Llamé a mi madre y le dije, está muerto. Sentía que él ya no estaba aquí. Jugaba a dragones y mazmorras.
Y me llamó mi primo Danny. Y él me dijo, no sé cómo decírtelo, así que voy a soltarlo. Creo que tu padre ha desaparecido. En ese momento se me rompió el corazón por completo. Entré en pánico. No sabía qué hacer. Es que, ¿cómo procesas eso? Lo intenté con las redes sociales, que era como solía intentar comunicarme con él. También llamé a su teléfono móvil. Salía el buzón de voz. Sabía que algo no iba bien. Que no contestase tras varias llamadas me pareció muy alarmante. En ese punto de la investigación, me sentía desorientada y no sabía si el señor Pannoni no quería hablar con su familia o si estaba por ahí a lo suyo. Tenía 61 años, no rendía cuentas a nadie. Así que la cuestión era si el señor Pannoni estaba donde él quería o no. Volví a fijarme bien en las fotos de la camioneta del señor Pannoni. Tenía una ventanilla bajada y las llaves estaban puestas. Había mechones de pelo por la camioneta. Parecía que hubo una pelea y le arrancaron el pelo a alguien. Después de leer todos los informes y ver las fotos, aquello me daba muy mala espina. ¿Quién estaba en la camioneta con él? ¿Qué le había pasado? ¿Por qué había en la camioneta mechones de pelo? Tenía que entender la historia, pero las cosas no cuadraban. El primer sitio al que fuimos fue a hablar con su novia. Aquella noche dijo a los agentes que llevaba un par de días sin verlo. Yo necesitaba saber más sobre la última vez que lo había visto. Necesitaba saber cómo era su relación, si tenían problemas, si se llevaban bien. Teníamos que oír de su boca lo que estaba pasando. Fuimos al condado de Jones. Ella vivía allí. Le pregunté si podíamos hablar y mientras estábamos en su casa le hice preguntas sobre el señor Pannoni. Noté que se estaba poniendo nerviosa con las preguntas que le estaba haciendo sobre su relación. Después le pregunté por el pelo. Le dije, encontramos pelo en la camioneta. Y entonces dijo, yo llevé la camioneta al aparcamiento de caravanas. El señor Pannoni me pidió que lo hiciera. Él huía de la policía porque había tenido un accidente en Swansboro. Él había bebido y se fue. No quería que lo detuvieran. El señor Pannoni quería librarse de su camioneta, cambiarle de nombre para que no lo detuvieran las fuerzas del orden por el accidente que había tenido en Swansboro. Le dije, ¿dónde estaba él cuando usted dejó la camioneta? Dijo que estaba en casa, pero que ahora no sabía dónde estaba. Pensé, ¿qué le hizo al señor Pannoni? Todo lo que ella me contestó a las preguntas que le hice me sonó a que me estaba mintiendo. Pero yo quería que creyese que creía lo que me decía. Quería que se sintiese cómoda y que continuase hablando. No teníamos cadáver, no teníamos escena del crimen, no teníamos nada. Presentía que Sondra era la responsable o que estaba implicada en la desaparición del señor Pannoni. Parecía que tuvo una vida bastante dura.
Creo que él vio a alguien a quien podía ayudar. Creo que quería ser su caballero de brillante armadura y lo intentó. Cuando llevaban un par de meses juntos, a mí empezaron a sonarme las alarmas. Papá me contó que ella le había vaciado la cuenta del banco y que tuvo problemas con las drogas. Entonces, fue cuando empecé a insistirle para que se separase. Pero él insistía en que ella había cambiado y ahora iba por el buen camino. Yo no estaba seguro. Lo llamé en marzo por su cumpleaños y él me dijo que se habían separado y que él ahora iba a lo suyo. Yo creí que ella había desaparecido del mapa. Fue lo que él me hizo creer. Fue la última vez que hablamos, en su cumpleaños. Y tuve suerte. Pude decirle que lo quería. Un mes después, James desaparece. Yo llamé a mi madre cuando me fui de casa del tío Jim. Mi madre estaba angustiada y nerviosa. No lloraba, estaba enfadada. Eso era porque quería respuestas. Quería saber dónde estaba su hermano. Estaba enfadada con aquella mujer. Mi madre hablaba con él por mensajes en las redes sociales y ella le enviaba mensajes, pero las respuestas eran cada vez más cortas. El lenguaje no era el que él usaría y mi madre pensó que aquella mujer respondía por él a los mensajes. No era él. Entonces empezó a escribirle a Sondra. Sondra, sé que eres tú. ¿Qué le has hecho a mi hermano? Después desaparecieron las redes sociales de mi tío. Dijo, sé que ha pasado algo. Cuando salí de casa de Sondra, yo ya sospechaba de ella. Afirmó que el accidente del señor Pannoni había ocurrido en el pueblo vecino. Mis siguientes pasos debían ser ponerme en contacto con la policía de ese pueblo para comprobar si de verdad hubo un accidente y si había algún informe. La policía de Swansboro confirma que un vehículo que coincide con la camioneta de James se había visto implicado en un atropello con fuga antes de su desaparición. La víctima declaró que lo había atropellado el mismo vehículo que conducía el señor Pannoni, pero que el vehículo se había dado a la fuga y que lo conducía una mujer, no un hombre. Así que pensé que la señorita Wagner sabía lo del accidente porque ella era la conductora. La razón por la que huyó es porque no quería tener contacto con las fuerzas del orden. Tenía que descubrir qué había hecho con el señor Pannoni. El siguiente paso fue registrar la casa del señor Pannoni. Conseguimos el permiso de registro y fuimos con un equipo de la científica. Esperaba encontrarme al señor Pannoni en una de las habitaciones. Yo esperaba que hubiera fallecido de muerte natural, pero eso no fue lo que encontramos. Al entrar, me fijé en lo bien cuidada y limpia que estaba. Estaba muy limpia para ser de un hombre de 61 años.
Cuando entré en el baño, me olía a lejía como si alguien lo hubiera limpiado. Había una cortina de ducha de tela, pero no estaba la de plástico detrás. Nadie vive así. Tienes que ponerla de plástico para que el agua no salpique por fuera. Bueno, automáticamente pensé que estaría envuelto en ella en algún lado. No podía confirmarlo, pero eso era lo que pasaba por mi cabeza. Que la casa estuviese tan limpia sugería que alguien la limpió y que se deshizo de las pruebas que podrían decirnos qué le había pasado al señor Pannoni. No había indicios, ni ninguna señal a la vista de que allí hubiese ocurrido algún altercado, de que hubiesen apuñalado o disparado a alguien. Nada. Los investigadores buscan rastros ocultos de sangre en las habitaciones. Buscamos en la habitación del señor Pannoni, en la habitación a la derecha de esa, pero fue en la habitación de la izquierda en la que, cuando hicieron la prueba del luminol, se vio que había sangre en la estructura de la cama y en el suelo. Aquello indicaba que era posible que hubiese sangre. Era muy posible que al señor Pannoni lo mataran allí. En ese momento yo estaba fuera hablando con mis supervisores sobre la información que teníamos. Y entonces, al rodear la casa, vimos que habían plantado flores en el jardín de atrás. Era reciente, sin malas hierbas. Se me pusieron los pelos de punta. Mi supervisor empezó a tirar de las flores. Salió todo. Las flores aún estaban en las macetas de plástico originales. Al cavar donde estaban las flores, empezaron a ver un plástico. Y al acercarse olía a lejía. Continuaron y cuando desenterraron el cadáver que había allí, pudimos confirmar que era el señor Pannoni. Y sí, estaba envuelto en la cortina de la ducha. Sabíamos dónde lo mataron. Teníamos que saber quién. Eran las 3 de la mañana cuando me llamó la teniente Flores. Le temblaba la voz y supe que pasaba algo malo. Me dijo que lo habían encontrado en el jardín trasero de su casa y estaba enterrado, debajo de unas flores que habían plantado recientemente. No recuerdo si colgué el teléfono, solo recuerdo que corrí hasta el cuarto de mi madre y me metí en su cama. Fue horrible. Parecía una pesadilla, una noche del terror. Pensaba que me despertaría y todo estaría bien, todo sería normal y papá estaría vivo, pero no fue así. El forense determinó que James Pannoni llevaba muerto una semana aproximadamente. Lo apuñalaron unas 4 veces en el corazón. Daba la sensación de que habían intentado descuartizarlo cerrándolo por el codo. Aquello podría indicar rabia. Alguien lo había apuñalado varias veces y esto nos indicaba que era alguien muy cercano. Así que nuestra primera sospechosa fue Sondra Wagner. Al hacerse público que habíamos encontrado al señor Pannoni, sabíamos que teníamos que actuar rápido. Al día siguiente pedimos los extractos bancarios del señor Pannoni para ver cuándo había hecho su última compra.
Recibimos la información financiera, analizamos cada compra, investigamos a fondo y pudimos llegar hasta finales de marzo. Desde principios de abril, el señor Pannoni no había hecho ninguna compra. Todas las había hecho Sondra Wagner. Tenían cámaras. Así que, al tener las fechas y las horas de las transacciones, fuimos al establecimiento y nos dejaron ver las grabaciones correspondientes. En esas grabaciones se veía a Sondra Wagner haciendo la compra. El señor Pannoni no estaba. Una de las transacciones fue en una ferretería, donde compró 2 neveras. Y luego las devolvió un par de días después. Pero también necesitaba seguir el rastro de las plantas que había donde estaba enterrado. Así que hicimos fotos de las macetas y documentamos el código de barras que tenían. Siguiendo el código de barras que tenían, pudimos llegar a un centro de jardinería que las vendía. También había comprado lejía y productos de limpieza. Además de las plantas, las luces y el mantillo que ella puso donde lo enterró. Y después se ve que ella fue al cajero y entonces retiró $600. Y 2 días después retiró otros $600. No puedo demostrarlo, pero dado que intentó descuartizar al señor Pannoni, creo que intentó o que pensaba usar las neveras para poner partes del cuerpo. Debido a la dificultad que entrañaba llevar a cabo ese plan, lo dejó y tuvo que pensar en otro plan. Sondra fue quien lo hizo. Teníamos las pruebas de que estuvo implicada y, aunque no podíamos demostrar que fue ella quien lo mató, teníamos pruebas circunstanciales que nos llevaban a pensar que cometió el asesinato. Tenía que hacer que Sondra volviese a comisaría para poder hacerle un interrogatorio formal. La llamé por teléfono y le pregunté si podía venir. Y ella me dijo que no vendría hasta que hablase con su abogado. Fijamos una hora. Creo que a las 3:30 de la tarde. Llegó la hora y Sondra no apareció. La llamé un par de veces y no me contestó. En ese punto de la investigación se emitió una orden de detención contra ella. La estábamos buscando. No saber dónde estaba Sondra fue una decepción. Fue como la tenía y ahora se ha fugado. ¿Cuánto tiempo seguirá huyendo? ¿Cuánto vamos a tardar en meterla entre rejas y hacer que pague por lo que hizo? Sondra se asustó. Y cuando tienes miedo, haces estupideces. En esta situación, eso hizo que huyese de lo que había hecho, pero no puedes huir eternamente. Sospechosa de asesinato, podría esconderse en la zona central de Ohio. Tras llevar 4 días huyendo, la policía recibe una llamada de un amigo de Sondra que dice que cree que está en un Walmart de Alabama. Cuando la encontraron al salir del establecimiento, ella se subió a su vehículo y empezó una persecución a mucha velocidad. El vehículo pasa por el cruce de Ross Clark con la 3ª Avenida. Va a mucha velocidad, no la veo. La he perdido. Se incorpora a la carretera de Columbia. Que la siga alguien, yo estoy muy lejos. Y entonces se estrella contra un árbol. Ya vamos, ya vamos. ¿Qué ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho? 10-6, tened cuidado.
La conductora parece inconsciente. Tened cuidado, cuidado. ¿No respira? Creo que no. Aún respira. ¿Qué pasa? ¿Respira? Sí, Muy bien. esperad. Vale. Mantenedla estable, mantenedla estable. ¿Qué hacemos? Está recuperando el conocimiento. Vale. Eso es. Muy bien. Cuando supe que la habían detenido, sentí alivio porque podía decirles a los familiares que la teníamos. No tendrían que preocuparse pensando cuándo iban a poder ponerle punto final a todo aquello. Lo había manipulado desde el primer día. Ella sabía lo que quería, sabía para qué iba a utilizarlo. Y cuando llegó el momento en el que no podía sacarle nada, se libró de él. Me hice policía para trabajar en casos como este. Pude ayudar a una familia a superar el peor momento de su vida. Les ofrecimos justicia. Sondra Wagner se declara culpable de homicidio y la condenan a entre 20 y 25 años de prisión. En esta foto veo a la típica mujer de mediana edad, pero no se parece a alguien de quien podría pensar que pudiese matar a alguien. Es que no parece mala. La verdad es que parece una persona normal y corriente que podrías cruzarte por la calle. Un agente me contó que la señorita Wagner tenía antecedentes de ir tras hombres mayores y aprovecharse de su dinero. No me sorprende que ella matase al señor Pannoni por tan poco dinero. La gente se ve en una situación de la que piensan que no pueden salir si no es matando a alguien. Viendo su relación, creo que se creía con derecho a su dinero. Ella se creía con derecho a usarlo. Y cuando él empezó a decirle que no, se enfadó y quería más. No estaba dispuesta a aceptar un no. Según la información que encontramos, él le estaba negando su fuente de ingresos, el modo en que ella conseguía el dinero. Y el modo en que lo mató confirma que lo mató por rabia. Me da pena lo del señor Pannoni porque se aprovecharon de su edad y de que era alguien confiado. Esta es la primera vez que veo esto. Pero saber que mi tío compró esta casa y que fue aquí donde acabó, me rompe el corazón. Estas cosas intento ocultárselas a mi familia. Espero que no tengan que verlas. Es muy duro ver esta foto. Mi madre se quedó emocionalmente destrozada. No paraba de llorar. Estaba fatal. Lo más duro para mí es ver a mi madre así de rota. Esa es la palabra que describe a mi madre, rota. Cree que lo convenció para que se mudase aquí y que si no lo hubiese hecho, seguiría vivo. Tiene que soltar ese dolor. Tiene que soltarlo y entender que el tío Jim está en un sitio mejor y que es hora de que disfrute de su vida. No es culpa suya. Así era exactamente el tío Jim. Siempre sin camiseta, descalzo y pescando. Bueno, así es como quiero recordar a mi tío Jim.
Cuando salgo con mi barco, pienso en el tío Jim, sobre todo cuando estoy mar adentro. Es que si cierras los ojos un momento, solo oyes las gaviotas y las olas y recuerdas un tiempo más sencillo y feliz. Un año después del asesinato de su padre, Kellyanne pasa a ser Roman. Es un momento en el que me gustaría que hubiese estado. No llegó a conocer mi verdadero yo. Creo que le habría emocionado tener un hijo, aunque le encantaba llamarme su niñita. Es el día de mi graduación. Estaba orgulloso y fue... Fue uno de los pocos logros en los que él pudo estar. Y bueno, estaba contento. Estaba muy orgulloso. Y yo feliz de verlo así. Fue un día estupendo. Echo de menos sus abrazos. Me daba besos en la cabeza. Contarlo es parte de mi proceso de curación. Sigo en ese proceso. Yo no creo que se vaya a acabar nunca. Solo va a menos. El modo en el que me gusta ver el duelo es que no se hace más pequeño, pero aprendes a vivir con él. Bueno, eso es lo que intento hacer. Lamento que le pasase esto y que muriese solo. Solo quiero que esté en paz. Espero que esté bien donde quiera que esté pescando.